la batalla de la que yo pretendo enseñarles a ustedes, si me lo permiten, hablo de un muerto, no de miles de muertos. Tú. Yo. En esta batalla alguien tiene que morir. Tú, yo. Mi yo. Porque si no, no la vamos a hacer. En esta batalla alguien tiene que someterse a una persona. Esto es peor que las guerras nucleares que hemos tenido, las guerras de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima. Esto va mucho más allá. Según el instituto, escuchen datos curiosos antes de que entremos esto es muy importante. Según datos curiosos el Instituto de Investigación para la Guerra y la Paz en el Mundo de Estocolmo, Suiza, este es largo el título, ¿no? Han habido más de 12.000 batallas en el mundo, 2 guerras mundiales, 450 revoluciones, de 1400 a nuestros días. Y no es casualidad cuando Daniel dice que al final del tiempo se iba a multiplicar la ciencia, y esto es paralelo a la maldad del hombre. No que se multiplique el conocimiento, el gnosis griego de Dios, sino el conocimiento del mundo. Ahora las guerras son terriblemente peligrosas. Ya ahora no hablan de armamento nuclear, hablan de armamento ¿qué? Orgánico, nanotecnología, biotecnología. Y entonces dicen que han habido 12.000 batallas, 450 o 500 revoluciones y 2 guerras mundiales que han dejado de 1400 acá 200 millones de muertos, de los cuales el 80% se generaron en el siglo XX, alrededor de 100 millones en el último centurio. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que estamos en tiempos ¿qué? Finales, mi hermano. Estamos en tiempos finales. Y hay una guerra cantada. Hay un enemigo mostrado. Dice la Biblia que nosotros no somos, Pablo dice que nosotros no somos de los que damos golpes ¿qué? A la aventura. Nosotros conocemos quién es nuestro enemigo. Nosotros conocemos cuáles son las armas, pero no hacemos uso de ellas. Y por irónico que pareciera, aunque usted no lo crea, llegan a decir que este tiempo es el tiempo de más paz que ha tenido el mundo. Es irónico. Llegan también a decir que en los más de 6.850 años que tiene el planeta, o más bien, perdón, la humanidad, desde Adán y Eva hasta nuestros días, solamente han transcurrido 25 años de paz. ¿A usted qué le dice eso? ¿Cuánto es 25 en 8.000 años? 00.00 algo, nada. ¿Qué le enseña a usted esto? ¿Qué es lo primero que dice Dios cuando habla del corazón del hombre en Génesis? En aguas profundas estudiamos la palabra y necesitamos que las personas se eduquen en la palabra, crean la palabra, memoricen la palabra. Es lo único que nos va a sostener. Este video que alguien va a ver le va a generar en unos años algo en su corazón. Sea porque yo me quede contigo y no sea raptado en la iglesia, para los que queremos que hay un rapto en la iglesia, o sea porque yo me vaya, va a generar algo en la persona que lo vea. Porque la gran mentira de los pastores es decirle a todo el pueblo que se va a ir en el rapto. Eso es una mentira. Lo que se va en el rapto es la iglesia. Y lo van a escuchar muchas personas. Como muchos videos, me voy a meter en problemas, no me interesa. A la gente hay que hablarle las cosas bíblicas. Los que se van es una iglesia apartada por Dios, una iglesia que Dios la limpia, la pura y la purifica para Él mismo, para presentársela a Él. Esa es la que va a tomar. Quedan cristianos salvos. Yo no estoy hablando de la salvación. Y va a haber guerra en ese tiempo. Y sea que nos vayamos o nos quedemos, las personas que se quedan o nos quedemos, no lo sabemos, porque la palabra dice, orad pues para que vosotros seas ¿qué? Dignos de ser sacados. Nadie sabe si es digno, mi hermano. Usted puede decir que tiene la santidad de Cristo, la mente de Cristo, la dignidad de Cristo. Entienda la palabra. Dios es el único que sabe quién es digno de ser tomado. Amén. Y lo irónico de todo esto es que dicen ellos que solamente han habido 25 años de paz en el mundo. La primera vez que Dios habla del corazón del hombre en la Biblia dice, me arrepiento de haber creado al hombre, porque su ¿qué? De continuo tiende a lo malo. Es una lucha. Inclusive usted, pastor, hermanos, todos luchamos. El que diga que no tiene una lucha está en el lugar equivocado, porque la cruz es un campo de batalla. Amén. Es un campo de batalla.
Yo lucho con mi mente cuando veo, cuando oigo que mi esposa, que mis hijas, que no hay plata, que el ministerio, que tengo problemas personales, mis hermanos, que tengo que orar con mi esposa, que me duele la espalda, que me van a operar, que ya me cancelaron la cirugía, que no sé qué pasó. Todos tenemos luchas, debilidades. Según ellos, han habido 25 años solamente de paz. Llegan a la conclusión de que las últimas 2 guerras mundiales le enseñaron a la humanidad que las guerras no sirven, porque todo el mundo pierde. Inclusive el que domina termina con una cantidad de bajas. Nada más la Segunda Guerra Mundial dejó de bajas 50 millones de personas. Y la Alemania, que iba a durar 1000 años, ¿cómo quedó? Destruida. Alguien llegó y dijo, en la guerra al final quedan 2 entidades, uno victorioso que queda estúpido y otro vencido que queda rencoroso. Jamás se va a acabar las guerras, porque quedan personas dolidas. Por eso el Señor nos llama a perdonarnos. ¿Qué soluciona una guerra? El perdón, la unidad, el amor, la palabra, el sometimiento. Cuando yo me someto a Cristo, la guerra en mi mente es destruida, se acaba por completo. Cuando tú te sometes a tu esposo, tu ego como mujer se va. Cuando tú amas a tu esposo y te sometes a Cristo, de que ames a tu esposa, se va. Cuando tú te sometes como pastor al Señor y predicas la palabra adecuadamente, con seriedad, con pulcritud, pero ojo, predicamos en aguas profundas, que aunque tú conozcas mucha palabra, no voy a dar nombres, conozco la palabra porque vengo de personas muy serias, pero tú no tienes santidad y pureza. Voy a hablarlo de nuevo y muy repetitivo. Pureza sexual y santidad sexual. No la vas a hacer. Aunque conozcas y tengas mucho carisma, no la vas a hacer. Te tienes que guardar. Te tienes que guardar. El conflicto del hombre es terrible. Alguien también dijo, tendrían que estar locos las personas para elegir una guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra son los padres los que entierran a los hijos, mientras que en la paz son los hijos los que entierran a los padres. Es lo más lógico, ¿no? No es normal, Juan está pensando. No es normal, ¿cierto? Es los padres los que tienen que ser enterrados por sus hijos, no al revés. En una guerra sucede eso precisamente. Ahora bien, así como en el pecado, o más bien así como con el pecado, la guerra, habiendo hecho esta introducción, entremos en el tema bíblico. La guerra no es de origen, como el pecado, no es de origen ¿qué? Humano. La guerra no es de origen humano. ¿Sabían ustedes eso? ¿Que el pecado tampoco es de origen humano? El pecado es de origen angelical como la guerra. Tú no iniciaste el pecado en la humanidad. Alguien cogió en el Edén a una niña llamada Eva, inocente, y la engañó. Si aquí viene un niño y lo engaña, ¿ese niño es pecador? No. Tú engañaste a un niño de 5 años diciéndole cosas mentirosas. Y el niño lo creyó porque es o sea, sin ciencia, conocimiento. No, si no tiene conocimiento. Voy muy rápido. ¿Vamos bien? Por favor, vamos a Isaías 14, 12 y 20. Aquí vamos a ver 2 citas bíblicas cruciales, importantísimas, con mucho contenido, con mucha teología, pero vamos solamente a sacar lo que nos compete para que desenmascaremos quién es el que inicia las guerras en el universo y en el planeta Tierra y en tu mente. Isaías 14, del 12 al 20. Está hablando en un pasaje simbólico, alegórico, sobre Lucifer. ¿Amén? Este pasaje habla de un rey, pero es una alegoría. Acuérdense que la palabra se analiza en varios contextos. Y este contexto nos enseña de manera virtual que está hablando de Lucifer. No puede estar hablando de un hombre normal. Leamos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, ¿qué? Las naciones. Oh, mi hermano, antes de Génesis 1.1, sorpresa, había naciones. Antes de Génesis 1.1 había naciones. Le digo por qué. Porque este pasaje no es después de Génesis 1.1, es antes de Génesis 1.1. Oh, cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, oye, el corazón, hermano, subiré al cielo. ¿Dónde estaba él? En la tierra, porque este fue el lugar de él. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré ¿qué? Mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo.
Y Dios le contesta en esta misma expresión: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Mi hermano, le digo una cosa: no podemos menospreciar la deidad, con de chica, de Lucifer, porque ni siquiera el ángel, cuando disputaba, peleaba por el cuerpo de Moisés en Judas, le increpó palabra alguna a él. Pero este ser es chiquitico. ¿Sabe por qué tiene Satanás, o por qué tiene la oscuridad o la maldad o los demonios poder en la mente del cristiano? No dije del incrédulo, porque a ellos están como en un embrujo. Es a nosotros los que nos compete entender esto, porque tú le ejerces poder, porque tú tienes temor, tienes miedo, porque tú no has podido comprender cuando el Señor dice que Dios nos dio un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Pero como tú no lo crees, Satanás mira tus acciones. Y les he dicho acá: ojo cuando estén solos. Para venir a tocar acá tienes que venir en santidad. Para venir a tocar acá tienes que venir en santidad. Cuando estés solo tienes que tener mucho cuidado con lo que ves, oyes y escuchas y hablas. Porque hay alguien que nos está observando, nuestro Señor. El Señor no usa vasos sucios. A mí no me interesa que lleguemos al rapto o al milenio o a donde sea con 5 personas, no me interesa. Quiero llevarles 5 personas como Leonidas en 300 firmes. Yo no quiero tener 50 millones de personas para el Señor cobardes a la hora de defender y contender la fe. Quiero tener 5 personas que estén dispuestos a morir por el Señor. Amén. Amén. ¿Qué más sigue? Se inclinarán hacia ti los que te vean y te dirán: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ahorita vámonos, por favor. ¿No la tienes ahí? ¿No? Ezequiel capítulo 28. Otra cita bíblica. Las únicas 2 citas bíblicas en las que tú puedes encontrar qué pasó antes de Génesis 1:1 y quién es Lucifer son estas 2. Solamente estas 2. Ezequiel capítulo 28. Verso 1, leo la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel: hijo de hombre, di al príncipe ¿de qué? De Tirón. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto sé que se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Aquí hay sabiduría. El anticristo va a estar en un transatlántico operando funciones demoníacas, políticas en el mar. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como Dios. Verso 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Así que la maldad surge en Lucifer. Hasta que en él se halló maldad. ¿Y de cuál maldad estamos hablando? Soberbia, orgullo, prepotencia, vanidad, envidia, deseos pervertidos de quitarle a Dios el trono. Las guerras normalmente tienen un inicio y tienen un final, ¿verdad? Pero este ser despreciable creó una guerra en el cielo y la prolongó en la tierra. Porque el propósito de Satanás es robar, matar y ¿qué? Un término de guerra. Términos de guerra. ¿Qué pasa en una guerra? Cuando llegaron los rusos a Alemania, empezaron a violar a todas las mujeres. Por un lado, cuando llegaron los enemigos, los aliados, violaban a las mujeres, saqueaban. Los alemanes, ¿qué hicieron con todos los judíos? Violaron a las mujeres, las asesinaban, las violaban, las mataban, las robaban, destruyeron a los judíos, sus casas, sus negocios. Eso es lo que hace Satanás en la vida de una persona. Y la gente cree que lo más grave que le puede pasar a una persona es experimentar una guerra. La gente cree que lo peor que le puede pasar a alguien es morir. No, lo peor que le puede pasar a alguien es morir sin Cristo. Porque cuando despierte, mi hermano, oh, qué sorpresa la que se va a llevar esa persona. Y los jóvenes que escuchan, qué sorpresa. Por eso hay que guardarse. Las guerras normalmente tienen un principio, pero este ser creó una guerra en el cielo y la trasladó en su derrota a la especie humana hace 8.000 años, años más, años menos, a este planeta. Y aún hoy no termina. Todas las guerras terminan, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial terminó. La Segunda Guerra Mundial con los aliados terminó. Todas las batallas terminan. La Revolución Francesa terminó. Todo termina, pero esta batalla no ha terminado. ¿No les parece muy curioso?
Y usted cree que porque no hay sangre, no es peligrosa. Pero le digo una cosa, cuando tú mueres en combate, tú pierdes solo la vida. Y el Señor dice, no teman del que quita la vida. Una bala te puede hacer un daño. No eterno, temporal. Te quita la vida. Tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Solo lo puede hacer Dios. Nosotros somos sellados, según Efesios, por el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos temor de eso. Pero sí hay una cosa que es muy clara. Y es que nosotros, de 3 enemigos, tenemos uno que vive con nosotros. 3 enemigos: el mundo, Satanás y la naturaleza pecaminosa. ¿Saben cuál es el más peligroso de los 3? Se los he dicho hasta el cansancio. La naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque vive conmigo, se baña conmigo, duerme conmigo, piensa conmigo, habla conmigo. Está dentro de mí. Todas están vencidas, amén. La naturaleza, Satanás, todo está vencido. El Señor ya nos dio victoria. Pero tenemos que esforzarnos acá, en la mente. Llevamos 8.000 años en una batalla. Y aún hoy no termina, continúa. ¿Sabes dónde? En la mente. ¿Cuál es el escenario del conflicto? La mente. Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Ahí vemos una guerra mencionada allí. Dice Apocalipsis 12, 7, que Lucifer, con mentiras y engaño, atrapó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Los engañó. Yo cada que leo esto pienso en un movimiento político. Así son los políticos, ¿verdad? Te dicen una cantidad de cosas. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué dice? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Esta lucha no es después de Génesis 1. Esto es antes de Génesis 1. Sigue, la que sigue. Pero no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Siga, ¿qué dice la siguiente? Déjala ahí. Y ahí se nos dice que una guerra, y eso de Satanás lo trae al mundo. Y la tercera parte de los ángeles fueron engañados. Yo me imagino, cuando los ángeles van a pelear contra Dios, como capitán Lucifer, al ver lo que les viene, el poder de Dios, al Dios que estábamos adorando ahora, con sus ángeles, Gabriel, Miguel y todas sus huestes celestiales poderosísimas, y los acabaron, los ángeles caídos dijeron, ¿qué hicimos? Vendimos nuestra primogenitura por un plato de lentejas que nos ofreció Lucifer. ¿Qué hicimos? Esa es la batalla que tú y yo tenemos. Todos los días tenemos que tomar decisiones por fe. Es duro eso. ¿Rento o no rento? ¿Me voy o me quedo? ¿Compro o no compro? ¿Le digo o no le digo? Y esa es la lucha del creyente de la que estamos hablando en este momento. Amén. En donde se nos narran que la tercera parte fueron arrastradas. Fue una guerra titánica, celestial titánica. Por eso hablábamos hoy con un hermano, cuando tú ves el espacio, tú no encuentras sino desorden y destrucción. El orden viene aquí a la tierra hace 8.000 años cuando nos crean a nosotros. Porque después de que Dios creó todo en orden, hubo una guerra. Y Él impregnó el cosmos de su energía. Por eso los científicos y los físicos dicen que el 85% de la energía del cosmos, del universo que es infinito para nosotros, es oscura. Y nadie sabe de dónde viene eso. Claro que sí sabemos nosotros. Dios es luz y en Él no hay ¿qué? Mudanza de tinieblas y oscuridad. La oscuridad viene de Satanás. Entonces, ¿por qué el universo tiene una energía oscura? Que hoy me escuché a un científico mexicano precioso, un maestro en física cuántica, que no tiene ni idea de dónde viene esa energía, pero tú y yo sí tenemos idea. Y ellos dicen que la velocidad viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y nosotros decimos, él dice, llegará el día en que podamos viajar y venir por la noche a 300.000 kilómetros por segundo, ir a una estrella y venir por la noche a cenar. Y yo me pongo a pensar, pero si eso lo hago yo todo el tiempo. Cuando tú cierras tus ojos e invocas al Señor, ¿no estás yendo al tercer cielo del Señor? ¿No es así? Él no vive en el primer cielo ni en el segundo. Él vive en el tercer, cuarto, quinto cielo. Por allá arriba vive Él. Allá nos llega la velocidad de la luz. Allá llega un hombre de Dios, una mujer de Dios que ora. Porque cuando usted hace así y ora, ¡fa!, llega a la presencia del Señor una oración.
Daniel, tan pronto como tú oraste, tu respuesta la tenía aquí en el bolsillo y bajo a dártela, pero se me cruzó el príncipe de Persia. Cuando un hombre de Dios, una mujer ora, su oración llega en un segundo al Señor. No hay leyes físicas. Volviendo a nuestro inicio, la definición hablan de dos o más partes en conflicto o en desacuerdo, ¿verdad? La guerra son dos o más partes en conflicto, chocando, porque yo te quiero dominar y tú dices, no, yo te quiero dominar. Y hay guerra. Lo curioso de todo esto es que precisamente somos los creyentes conscientes de que es en nuestra mente, en nuestro ser, en donde convergen estas dos entidades. Tú y el Espíritu Santo que está en ti. ¿Cuántos espíritus tenemos nosotros? Dos. El espíritu tuyo, el del pastor Teudi, del pastor, el hermano, la hermana, el de Nelson, y el Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo es vivificado en mí, ya yo no me muevo por el espíritu de Nelson. Ya es el Espíritu Santo el que me dice qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque vengo a la Biblia y la leo, mi hermano. Porque vengo a la Biblia y la oro. Porque vengo a la Biblia y la creo, la practico, la enseño, medito, lloro con ella. Cuando hablamos del Señor, yo también como usted, pastor, lloro. Porque yo pienso que Dios estaba loco cuando asesinó a su hijo. Es el acto más sublime ver a Cristo. Si usted me quiere mostrar a mí el lugar más violento de la tierra, no me muestre Armagedón dentro de poco. No me muestre Megido dentro de poco. No me muestre Alemania hace 90 años. No me muestre Hiroshima. El lugar más violento para mí, ¿cuál es? La cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque allí fue descargada la ira de Dios. Es un acto de violencia. La gente dice, hermano, Cristo murió por mis pecados. ¿Perdón? ¿Cristo murió por mis pecados? ¿Cuáles pecados si Cristo es sin pecado concebido? Ah, bueno, no es esa. Cristo murió por mí en la cruz. ¿Tú crees que tú podrías ocupar la cruz? No le estoy hablando de la sangre ni de los clavos. Le estoy hablando de por qué Cristo murió. Porque la justicia de Dios demandaba derramamiento de sangre para que la ira de Él aplastara. ¿Tú estarías dispuesto a soportar la ira de Dios? Es imposible. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Mi vida, en el bolso tengo un dinero, mi amor. En el bolsillo tengo un dinero para la persona que vino. ¿Lo puedes entregar, por favor? Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que ¿qué? O os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mire la expresión ahí. Los deseos carnales que ¿qué? Batallan. ¿Qué deseos usted está alimentando? ¿A qué está alimentando usted? ¿La televisión? ¿La pornografía? ¿La mentira? ¿El engaño? ¿Los deseos de la lujuria, de la carne, de los ojos? ¿Qué estamos alimentando? Porque eso batalla en mi vida. Y si yo no someto mi carne al espíritu, mi vida va a ser un infierno como cristiano. Y se va a denotar en las acciones. Cuando predico, cuando enseño, nadie me va a creer, nadie me va a seguir, nadie va a venir a la iglesia. Es imposible. No satisfagamos los deseos de la carne, porque la carne choca contra los deseos del espíritu y nos hacen esclavos y cautivos. Romanos 7. Eso lo entendió Pablo más que cualquiera. Pablo luchaba como hombre con eso. Pero mire la expresión tan hermosa de Pablo en Romanos capítulo 7. Del 18 en adelante. Romanos capítulo 7, del 18 en adelante. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mi hermano, cuando alguien le diga a usted, yo lo amo con el corazón, esté seguro que el corazón sea un corazón regenerado. Hermano, yo la amo con el amor del mundo. El mundo no tiene amor. El mundo no tiene nada para nosotros. Amén. Primera de Juan dice que el mundo es enemigo mío y que el que hace amistad con el mundo es ¿qué? Guerra, estás en guerra, en lucha contra Dios. Y Dios te está buscando para aplastarte hasta que tú vienes a la cruz y te recibe como un padre.
Pero cuando tú expones el evangelio, este tipo de cosas, Paul Washer, una de las personas que escucho, Paul Washer dice, el evangelio es salvación para todo aquel que cree. Para los demás es una sentencia a muerte. Por eso lo peor, yo le digo a las personas, hay dos pensamientos en mi mente. Cuando una persona está expuesta al evangelio, yo pienso, oh Dios mío, esta persona no sabe en lo que se está metiendo. Por un lado es la salvación, y por el otro, si lo rechaza, se va a perder. Inevitablemente, va a morir y va a ir al infierno. Cuando alguien está expuesto al evangelio, está ante una amenaza. ¿Qué es el evangelio? Una amenaza para el que no lo cree. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio es una amenaza para el que no lo cree. Para los demás es salvación. Es más, ¿qué dice Pablo? Que el evangelio es una locura para los que se pierden, pero para nosotros es, no lo digo yo, lo dice Pablo. Romanos 7, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Una cosa es querer y otra cosa es hacer. Una cosa es saber, entender, otra cosa es conocer y comprender. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Oiga, el pecado que mora en mí. Estamos hablando de Pablo, el precursor del evangelio. ¿Y tú quién te crees? ¿La mejor salsa? Pablo está hablando. Ahora, Pablo puede estar hablando alegóricamente, no lo sé. Pero es tremendo lo que dice. Que dentro de Pablo había una lucha. Y él era humilde en reconocer. Cuando dice, Señor, un emisario tuyo, un emisario de Satanás me fue enviado. Para que yo no sea muy presumido a la hora de hablar, a la hora de predicar, a la hora de exhortar, a la hora de animar, a la hora de reprender, a la hora de amar, para que yo no sea presumido a la hora de decir todo lo que Dios me revela. Es una lucha, Pablo la tenía, sigamos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mi, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, ¿qué? Está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice él, porque la mente pues, y dice también en otro versículo, en Romanos 8, bueno, pero él termina diciendo, oh, qué miserable pobre de mí, ¿quién me librará de esto? Gracias a Dios, ¿quién? Cristo. Entonces Cristo viene y nos regala Efesios 4, sean renovados mediante la actitud de su mente. Romanos 12, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y todo el tiempo el Señor nos está diciendo, cambien su manera de pensar. ¿Y cómo cambiaron la manera de pensar? Para ganarle al enemigo que muchas veces está en nosotros. Lea la palabra. La única manera de rebobinar esto, de lavar esto, de transformar esto, es con la Biblia. No hay ninguna otra. No son con agendas ministeriales, ni políticas, Yo le digo a veces a los pastores, ¿por qué no se encargan de sus ovejas? ¿Por qué están tan preocupados con la agenda afuera? ¿Cuántas personas tienes con divorcios dentro de tu iglesia? ¿Cuántos jóvenes están con drogas y pornografía? No te metas en el redil de otra persona. Dedícate a pastorear tus ovejas. En Ezequiel 34 hay 5 peticiones que Dios le hace a Ezequiel. Y ya la hemos visto. Tú no has cuidado mi redil. Tú no has protegido mi redil. Tú no vas por la perniquebrada. Tú no sanas la herida. Así que estoy contra ti, pastor. Ahí no está diciendo, tú no hablas de prosperidad, que estoy en desacuerdo con ella 100% de lo que dice la gente que es prosperidad en el siglo XXI. Y siglo XX, porque eso es desde el centurio pasado. Tú no hablas de prosperidad, tú no hablas de teología. No, él no está hablando de eso, mi hermano. ¿Cuánto amor le diste a tus ovejas? Punto. ¿Cuánto amor? Simón, tengo una pregunta. 2 acreedores. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 y el otro 100. Decidió que los dos no tenían cómo pagar y le perdonó las deudas. ¿A quién le perdonará más? ¿A quién amará más el deudor? A que mucho se le perdonó. Bien has juzgado. Vine acá, no me lavaste los pies y esta mujer no ha parado de besarme y lavarme sus pies con sus lágrimas. No me ungiste aceite y no ha parado ella de ungirme con un aceite. No me besaste y no ha parado de besarme los pies. Por cuanto he llamado mucho, mucho se lo perdonará. ¿Y qué dice la Biblia? El amor cubre multitud de pecados. Tenemos luchas dentro de nosotros, en nuestras familias. Otra cita bíblica que nos ayuda a esto, Romanos 8, 6, 7. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz.
Efesios 6:12 dice que nuestra agonía o lucha no es contra carne ni sangre. Y ahora quiero hablarles un poquitico de la guerra que nos compete a nosotros, la guerra espiritual en la mente. A veces nos volvemos muy religiosos y místicos. El pastor John MacArthur dice que nosotros no tenemos que darle órdenes a los demonios por darle órdenes. A uno le dijeron, a Pablo lo conocemos, a Jesús también, a ustedes no. Hay que tener cuidado con la guerra espiritual porque nos volvemos místicos, somos muy religiosos, muy religiosos. En las guerras y en las batallas humanas normalmente se pelean por cosas, por dinero, por posesiones, por países, por tesoros, por frontera. Pero la pelea de la que estamos hablando es la pelea del alma eterna del hombre. Y no hay sino dos lugares a donde el hombre va a ir. Si en esta lucha, en esta batalla, la palabra lucha en el griego es agón, de donde viene la palabra agonizar. Agón, de donde viene agonía, dolor. Es una palabra muy adecuada al cáncer, a una persona que está enferma, que está agonizando de dolor, clamando. Por eso dice Pablo que él agoniza, lucha por sus hermanos. La lucha en la mente, cuando no se gana por el espíritu, termina siendo ganada por la carne. Y eso trae muerte. Eso trae muerte. No podemos alimentarla. ¿Cómo alimentamos la carne? Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de alabar. Tenemos que adorar y alabar al Señor. Amén. Si tú no alabas y no adoras al Señor es porque no lo conoces. No se trata de ser religiosos. No, hermano Nelson, pero es que yo no tengo necesidad como usted de bailar. ¿Seguro? Mi hermano, le estamos hablando al Señor. Murió en una cruz por ti y a ti te duelen los pies para saltarle al Señor y bailarle. ¿Te duelen las manos? Hoy hay un concierto, un basurero de los jóvenes. Vienen 150,000 personas. Droga y sexo. Vaya, mírenlo saltar. Y tú vienes acá a adorar al Rey de Reyes y no saltas, no bailas, no gritas. 7 palabras para alabanza: gritar, silbar, palmotear, bailar, hacer júbilo, danzar. Gritar, silbar, palmotear, todas son para el Señor. De esa manera se gana una guerra. Ya no es matando a las personas, es destruyendo fortalezas mentales. Lucha en hebreo. La lucha en hebreo es muy curiosa. Naftul. Y dijo Raquel en Génesis 38, yo se los leo: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa con lucha lo he obtenido. La palabra en hebreo es Naftul. Otra palabra para lucha o batalla, Rapsatz, partir en pedazos, oprimir, combatir. Y en mismo Génesis 25:22, los hijos de Rebeca están Rapsatz. ¿Por qué mis dos hijos, cuáles? Jacobo y Esaú, están peleando entre mi vientre? ¿Están qué? Rapsat, se están agarrando. ¿Y qué le dijo Dios a ella? 2 naciones hay en tu vientre. Esaú, ¿qué son quién? Idumeos. ¿Y quién es el otro? Jacobo, que es Israel. Palestinos son esos. Amén. Ya luego se convierten en palestinos. 2 pueblos que se peleaban, se agarraban, se oprimían. Abac, combatir cuerpo a cuerpo. Es muy interesante esta. Jacobo lucha con un ángel, ¿se acuerdan? En Génesis 32, ahí utiliza la palabra. O sea que hay varios tipos de luchas, de guerras. Cuarta, Sará, contender, prevalecer. Por cuanto tú has peleado contra Dios y has prevalecido. Ahí está, peleado, prevalecer, contender, Sará. En el griego existe para lucha una palabra muy curiosa, rarísima: teomaqueo. Rarísimo, teomaqueo. Luchar contra Dios. Muchos nos podemos encontrar no luchando contra el enemigo, sino contra Dios, de muchas maneras. Haciendo no la voluntad de Dios, sino mi propia voluntad. Y cuando tú luchas contra Dios, ¿quién te puede defender? Elí le dijo a los hijos, un rey descarado, glotón, gordo, perezoso, que no oraba ni leía: hijos míos, si un hombre presenta problema con un hombre, pues tiene un abogado, pero si alguien tiene un problema contra Dios, ¿quién lo va a defender? Como que una palabra profética de que había, ¿qué? Un Cristo redentor que nos iba a redimir, ¿verdad? En toda la palabra está Cristo. Teomaqueo, Hechos 5:39.
Y la segunda parte en el griego para la que les expliqué lucha es agonía, agonizar, ansiedad, conflicto, posición, pelear, luchar, contender. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 verso 1 dice: porque quiero que sepáis, hermanos, cuán gran agonía, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Ahí está, agonía. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y en el mismo libro de Colosenses, en la misma carta, en el capítulo 1, verso 29. Para lo cual también trabajo, ¿qué? Agonizando, luchando, según el kratos, el poder de Él, el cual actúa poderosamente en mí. La guerra del creyente va a ser y va a prevalecer cuando nosotros agonizamos ante la voluntad de Dios y luchamos, sometiendo nuestra mente carnal a la voluntad de Dios. Y entonces ahí, con el kratos, con el poder de Dios, tú vas a ser un vencedor. Antes no. Y para eso tú tienes que pasar tiempo como un buen soldado que milita, como le dijo Pablo a Timoteo, con un capitán, en el fuego, en la candela. Antes no. Tú no puedes consolar si no has sido consolado. Tercera palabra, interesante. Atleo, de donde viene la palabra atletismo. En el griego, lucha, atleo. Interesante, Joel. Competir públicamente por juegos para obtener un premio. Nosotros luchamos. Nosotros no somos, dice Pablo, de los que luchan y dan golpes. Golpeamos nuestro cuerpo, lo sometemos, porque vamos detrás de un premio. Yo voy detrás de un premio. El premio mayor yo ya lo obtuve, pero hay premios en el cielo para usted y para mí. Y yo se lo tengo escrito a mi Señor, tal cual. Y mi esposa y algunos lo saben. Yo le estoy apuntando a algo muy grande. Y yo no voy a dañar mi premio por la carne, por no someter la carne. Yo no voy a dañar el premio. No voy a robarle una tristeza a mi Padre. Tanto que pagó en la cruz el Señor, todo lo que hizo. Con mi pecado no voy a dañar mi bendición. Yo voy y la voy a arrebatar. Tú dijiste ahora, Teodi, las bendiciones están detrás de nosotros, pero es el pecado, la soberbia, el orgullo, lo que hace que no me alcancen. Recuerdo yo una propaganda de tránsito y transporte en Colombia, porque hemos tenido un índice de accidentabilidad en motos demasiado alto en Colombia, por el exceso de velocidad. Y entonces una aseguradora muestra a un ángel volando, tratando de proteger al motociclista, pero el motociclista corre veloz y el ángel no fue capaz, maneja la velocidad. Así pasa en la vida cristiana. A veces tú corres tanto en la vida y no te dejas bendecir con tu estrés, con tu afán, con tu temor, con tu miedo, con tu poca fe. Es una lucha en la mente. Creo que esta semana hablábamos con alguien. La mente es horrible. En cuestión de segundos te desequilibra una persona, una situación, una noticia. Hace 4 días escuché en las noticias que un hombre por coger una paloma cogió con un tubo la cuerda de electricidad y murió electrocutado. ¿Escucharon la noticia? Y hoy me llama un hermano y me dice que era amigo mío. Trabajó conmigo. De tu edad. Perdón la comparación en cuanto a edad. Joven como tú. Como yo, como todos. Joven. Y murió electrocutado, casado con 2 niñas. En un segundo. Pero ese hombre está en la presencia del Señor. Yo le compartí el Evangelio. Por eso no perdamos oportunidad. Porque somos soldados de Cristo. Y el ejército de Dios. Y nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia en esta lucha. En donde hay unos enemigos. En donde está en juego el alma del hombre eternamente. Atleo, competir. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Yo les leo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es lo que no le enseñan en las iglesias. Ven al cristianismo y serás rico. Ven al cristianismo y todo será bueno. Ven al cristianismo y no va a pasar nada. No, la gente no le dice, ven al cristianismo y vas a tener problemas. Porque vas a tener que luchar con tu mente que viene sucia del mundo. Vas a tener que empezar a romper una cantidad de esquemas mentales que has tomado como una verdad. Vas a tener que luchar contra tu ego, tu orgullo, que no te gusta que te digan las cosas. Vas a tener que sacar de tu vida una cantidad de basura que sacaste del mundo y te vas a echar de enemigo porque sales de la fila de allá para este ejército a Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa. No, eso no se lo dicen. Venga el Evangelio.
y todos tus problemas te son solucionados. Eso es mentira. Cuando usted le hace la Biblia así, ¿qué sale? ¿Dinero? ¿Polvito de oro? ¿Sangre? ¿Cuál sangre? ¿Y cuál más? La de los apóstoles. Hasta el cansancio lo hemos dicho. Pregúntele a cualquier hermano de cualquier iglesia. Dígame dónde están los 10 mandamientos y nómbrenlos uno por uno. Y entonces le dicen masticando chicle. No, hermano, es que usted es muy religioso. Yo los cumplo. ¿Cómo vas a cumplir algo que no conoces? Eres un mentiroso. Primera carta de Juan. En esto sé que me aman, que cumplen mis mandamientos, y tú no los conoces. Amado hermano, estudie la palabra. Dime el nombre de los 12 apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y cuántos llevas en el Evangelio? 18 años. ¿Y no conoces a los apóstoles que fundamentaron con sangre en una batalla, en una guerra física, por ti y por mí, el Evangelio? Hasta ahora, queridos hermanos, vosotros no tenéis que derramar una gota de sangre. Y somos cobardes. Chillamos por todo. ¿Verdad que sí? Tenemos que tener pasión por el Evangelio. Pasión por las ovejas. Pero no mentirle a las ovejas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que atleo, el que lucha, ¿como qué? Atleta, no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? Aquí concluimos. Esto es muy importante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo habla Santiago, el hermano del Señor. ¿Quién sabe qué le tocó vivir? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, oiga, y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y cuando pedís, pedís para tu propio vientre, para tu propio placer. Eres un egoísta. Somos unos egoístas. Mira el lugar en donde nos congregamos. Perdóneme, esto es muy bonito. Tengo unos hermanos en Pereira, en Colombia, una ciudad mía llamada Pereira, que el piso es de tierra y las paredes son de madera. El techo es una lata de aluminio, de zinc. Y hay 50 personas a pie limpio, sin zapatos. La esposa del pastor, en una mesita por allá, les da pancito y aguapanelita. Y el pastor predica acá con los padres de familia. Y mira dónde nos tiene el Señor. ¿Tú crees que yo estoy preocupado? A mí no me interesa el mundo. Yo quiero ser un buen atleta y quiero luchar legítimamente, con respeto y con amor, con humildad. Les voy a decir algo. Dios está levantando hombres y mujeres diferentes para una sociedad diferente, porque se vienen cosas terribles y únicamente los buenos luchadores, los que comprenden dónde está el enemigo, cómo opera, porque dice la Biblia, no desconocemos las artimañas de Satanás, son los vencedores, porque el que llegue hasta el fin va a ser un vencedor. Amén. Tenemos muchas causas para las batallas y las guerras. Entre ellas son las económicas, las políticas, las sociales. Pero vamos a sacar rápidamente de esto que acabamos de leer, rápidamente, póngase de pie, rápidamente. Vamos a sacar 4 causas. 4 causas. Y la primera es, tomadas de Santiago, las diferencias. Las diferencias. Uno, escuchen esto, los que tienen iglesia y los que tienen ministerio. Esto es tremendo. Primera de Corintios 11:19. Primera de Corintios 11:19 dice, del 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan divisiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. En las batallas se tiene que poner en las guerras a prueba a muchas personas. El Señor dice, someted los espíritus, para ver cuál de todos es de Dios. No todos los que están en la iglesia son de Dios.
Hay cabritos que hay que amamantar, hay ovejas que hay que alimentar, hay un rebaño que hay que pastorear, pero hay lobos hay zorros y zorras y lobos que hay que desenmascarar. Hay que tener cuidado en las personas que depositamos nuestra confianza. Primera de Corintios 3:3 dice: de manera que yo, hermanos, no podía hablarles como a espirituales, sino como a carnales, y como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no podían recibir. Son inmaduros, no son inmaduros todavía cuando entre ustedes dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Divisiones, envidiosos, son inmaduros. Entonces las divisiones en una iglesia, a veces el Señor las permite, y eso crea guerras dentro de una iglesia. Hace poco me di cuenta de una iglesia en donde hubo un problema delicado y se generó una lucha dentro de la iglesia, pero fue necesario para desenmascarar a un hombre con un pecado muy grave. ¿Qué hace un hombre que tiene cáncer? Va al médico, dictaminan que tiene cáncer. ¿El cancerólogo o el médico oncólogo va a destruir el cuerpo en cirugía? No. ¿Qué hace? Destruye lo que es de cáncer, y si tiene que cortarle un brazo, lo corta. ¿Qué dice la Biblia? Y si tu ojo es motivo de caída, córtalo. Y si tu mano y si tu pie, córtalos. Primera, diferencias. Primer libro de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos qué? Pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tienes tú con relación a la santidad, la pureza, a Dios? ¿Quién está ganando la guerra en tu mente que te tiene tan cautivo? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a seguir? Hoy no vino personas porque tiene una cantidad de cosas. No lo sé, Dios lo conoce, no me interesa. Pero seamos honestos, los que tenemos algún tipo de rebaño. Conocemos de personas que no van a los servicios por 1000 razones, pero cuando van a hacer algo del mundo, no existen. Justificación, allá van. Miren Miami ahora. ¿Vieron las noticias? 150,000 personas. Eso es mucha gente. Pregunta, ¿qué pasaría si en este momento fuera el rapto, mi hermano? Que Dios libre a nuestros hijos. Amén. Tenemos que hacer vallado, orar fervientemente. Aquí tenemos una vigilia dentro de unos días y nos vamos a deleitar toda la noche, hasta las 2, 3 de la mañana, orando y alabando al Señor, cantando, bailando. Vamos a quitar esto. Y no nos interesa si es este hombre y yo nomás, con mi esposa y la esposa de él y Joel. No me interesa. Invitaré, llamaré, porque el Señor está próximo a venir. Y yo quiero que a Fran y a mí y a nuestras familias, el Señor nos coja en sus cosas. ¿Qué dice la Biblia? Estén preparados, como si el Señor tardara en venir. Y preparen y vivan. Estén preparados como si el Señor viniera esta noche, y vivan como si tardara en venir. Yo quiero agradar al Señor. Mi alma tiene sed del Señor. Mi espíritu anhela la palabra. Pablo predicaba 24 horas. Los grandes líderes predicaban horas y horas. Ahora tú predicas más de media hora y la gente te está mirando el reloj. Estamos cansados. No, hermano, es que hay que utilizar técnicas para atrapar a la gente. ¿Cuál técnica, hermano? Esto no es una disciplina académica. Esto es palabra de Dios. Esto va directo a tu alma. Esto transforma tu mente. Si tienes ganas de dormir, duerme ahora que llegues a tu casa. Si tienes ganas de comer, te trae alimento. Si tienes ganas de reír, ahorita nos ponemos a reír. Pero mientras tanto, permita que la mente sea invadida por una persona preciosa que la puede someter con amor. Sometámonos bajo la mano poderosa de Dios a través de la palabra. Amén. Subordinación o el no sometimiento. Esto produce conflictos y divisiones, guerras en cualquier esfera. Por irónico que sepa, por irónico que se escuche. Ante la subordinación o el no sometimiento, las armas son necesarias para producir paz. Las armas son necesarias para producir paz. En 2 Corintios capítulo 10, al principio lo leímos, porque las armas, recordémoslo, porque las armas con las cuales nosotros militamos no son carnales, sino poderosas. Amén. Someter en griego es hipotazo, estar bajo uno que tiene mayor autoridad. ¿Quién es la autoridad tuya en tu trabajo, en tu casa? Esposas, sométasen a sus esposos. Maridos, amen a sus esposas. Esclavos, sirvan a sus amos. Hijos, obedezcan a sus padres. Tú debes de tener una autoridad. Romanos 13 dice que tenemos que someternos a ellas.
Porque si tú no te sometes, tienes una lucha interior. Tienes una lucha dentro de tu corazón. Hay una guerra dentro de ti. Y por no satisfacer los deseos del espíritu, te está ganando. Y por eso cuando tu esposa te dice algo, cuando tu jefe te dice algo, te pones rojo, te da griera, te salta la vena superficial temporal, te da un aneurisma cerebral. ¡Uy! Porque todavía tienes una lucha dentro y no has sometido tu carne, ni mi carne.